Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy Isaac Bocanegra, alumno de cuarto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias de la Salud, y el día de hoy proseguiremos con el temario de la materia de fisiopatología. Esta materia es impartida por la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez. Seguiremos con la unidad de patologías del sistema digestivo. El día de hoy nos toca hepatitis viral aguda y crónica. Sin más, estos son los objetivos de enseñanza del video de hoy, pero quiero hacer un énfasis en la fisiopatología cuando ya hay un daño hepático y cómo se manifiesta este en la clínica de nuestro paciente y en sus laboratorios. Pero ¿cómo definimos la hepatitis? Y esta se define como aquel proceso inflamatorio difuso del hígado producido por varios agentes etiológicos que causan la muerte de nuestros hepatocitos, ya sea por necrosis o por apoptosis. Únicamente estas pueden ser asintomáticas o evolucionar con grados variables de insuficiencia hepática a hepatitis fulminante, y desde el punto de vista bioquímico presentan una elevación de las aminotransferasas o transaminasas. Por otro lado, podemos definir a la hepatitis viral como una infección sistémica que afecta sobre todo el hígado. Casi todos los casos de hepatitis viral aguda se producen por uno de estos 5 virus que son hepatótropos. Entonces, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, C, D y E, y existen el virus de la hepatitis F y G. En términos clínicos, todos los virus de la hepatitis producen enfermedades similares. Estas oscilan por una parte entre la enfermedad asintomática que se autolimita, que pasa inadvertida, y la infección aguda a fulminante. Por otra parte, entre las infecciones persistentes, subclínicas, y la hepatopatía crónica que progresa de manera rápida a cirrosis e incluso malignidad, como es el caso del carcinoma hepatocelular. De 1990 a 1999 se informó un total de 217.513 casos de hepatitis virales en México, de los cuales 85.3 corresponden a virus de la hepatitis A, 3.7 a virus de la hepatitis B y el 11 no contaron con un diagnóstico preciso. El virus de la hepatitis C se empezó a informar desde el año 2000 y de 2000 a 2007 se registró un total de 192.588 casos de hepatitis virales, de los cuales 79 fueron A, 3.3 fueron B y 6 C, y 17 y 11.7 a hepatitis sin agente etiológico conocido. Estas cifras muestran que en los últimos 23 años la hepatitis A ha disminuido moderadamente en el país, no así el número de casos de la hepatitis B, aunque su cobertura de inmunización ha disminuido los casos crónicos. De acuerdo con la información proporcionada, el número de casos detectados de virus de hepatitis C es mayor que el de hepatitis B, puesto que para este no existe vacuna. La infección por virus de la hepatitis E no se registra por la Secretaría de Salud y se observa que cerca del 12% de los casos de hepatitis de etiología desconocida son por hepatitis E. Vamos con etiología. Ya sabemos que existen 7 virus hepatótropos, pero 5 de estos son de importancia médica. La hepatitis A, B, C y D son los principales virus que causan esta enfermedad, pero así como el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y el virus de herpes simple igual pueden causar enfermedad. Bacterias como la Leptospira interrogans que causa leptospirosis, la Treponema pallidum que causa sífilis y la Brucella pueden causar hepatitis, así como protozoarios como la Entamoeba histolítica. Los aspectos microbiológicos de los virus de la hepatitis varían, puesto que son un grupo heterogéneo de virus y no forman una sola familia. En sí se conocen como virus hepatótropos por su afinidad a antígenos hepáticos y varían en cómo se conocen y en su morfología. Es importante recalcar que el virus de la hepatitis B es un virus DNA bicatenario que se replica en el núcleo.
todos varían en su periodo de incubación, así como en su tamaño. Entonces, normalmente los diferentes tipos de virus tienen gravedad diferente, puesto que el virus de la hepatitis A tiene de gravedad moderada, el virus de la hepatitis B es ocasionalmente grave, pero el virus de la hepatitis C, el 70% de los casos que se vuelven agudos pueden volverse crónicos. El virus de la hepatitis D siempre necesita de la infección del virus de la hepatitis B y es ocasionalmente grave. El virus de la hepatitis E puede presentarse tanto en pacientes sanos, pero su gravedad es moderada, y en mujeres embarazadas puede ser grave. La mortalidad de estos varía, aunque la coinfección con virus de la hepatitis B y D, su mortalidad puede ser muy elevada. Y el virus de la hepatitis E, la mortalidad en embarazadas asciende al 20% de los casos. Y hay que mencionar que la hepatitis A nunca se vuelve crónica. En cambio, la hepatitis B, C y D sí. La hepatitis E no se vuelve crónica. Para los que existe vacuna es para la hepatitis A y B, y al protegernos de la hepatitis B vamos a evitar la hepatitis D. Así como la hepatitis E no cuenta con vacuna en México y solo en ciertos países. Se crea inmunidad en contra de la hepatitis A, B y C, pero no es el caso de la hepatitis D y E. Entonces, los mecanismos de transmisión de los diferentes virus varían por la puerta de su entrada y su sitio de replicación. El virus de la hepatitis A, al replicarse principalmente en el hígado y a ser excretado por la bilis, su transmisión oral y fecal es mayor a que la infección por virus de la hepatitis B, C, D y comparte ciertas similitudes con el virus de la hepatitis E. La vía percutánea o parenteral en el virus de la hepatitis A es rara, es mayor en el virus de la hepatitis C, D y E. El virus de la hepatitis B se conoce como hepatitis del suero, puesto que su infección es mayor por la sangre. La vía sexual es mucho mayor en el virus de la hepatitis B que en el A, pero igual en el C y en el D se puede presentar, pero el virus de la hepatitis E es la excepción. Y la vía perinatal o transplacentaria no es ocasionalmente dada o no se puede dar en el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis B sí, y el virus de la hepatitis C sí. En el virus de la hepatitis B es rara, y el virus de la hepatitis E sabemos que su gravedad en embarazadas puede ser altamente mortal, y esta vía sí está presente. El fecalismo es una de las principales vías de transmisión del virus de la hepatitis A y el E. Cuando nos comemos unos tacos en la calle o en cualquier lugar que nosotros queremos que sea sano, pues están contaminadas con ese de personas que tengan hepatitis y pueda ser asintomática. Igual las relaciones sexuales, las transfusiones de sangre y el uso de drogas pueden ser una vía de entrada de los diferentes virus de la hepatitis. Entonces, ya conociendo los mecanismos de transmisión del virus, los factores de riesgo están muy relacionados, y aunque existen diferentes virus, de manera general los factores de riesgo para contraer la enfermedad son el saneamiento deficiente. Cuando en el ambiente las excretas, las heces, no se desechan de manera correcta, puede ocurrir el fecalismo y la contaminación del entorno. La falta de agua salubre, de agua potable, de agua clorada adecuadamente es un factor de riesgo, así como la convivencia con alguna persona infectada por uno de los diferentes tipos de virus. Las relaciones sexuales con personas con infección aguda es otro factor de riesgo. Y las relaciones sexuales de alto riesgo como la prostitución,
la promiscuidad, el sexo oral anal pueden condicionar un factor de riesgo importante para la hepatitis. Y los viajes a zonas endémicas pueden ser un riesgo. En el caso de la hepatitis A y B que puedes inmunizarte, pueden ser prevenidas. Eso lo veremos más adelante. Seguimos con las manifestaciones clínicas. La hepatitis viral aguda se puede dividir en 3 fases, donde sus signos y síntomas y sus datos laboratorios van a variar. Las fases son la fase preictérica o prodrómica, la fase ictérica y la fase convaleciente. La fase preictérica se puede dividir sus signos y síntomas en signos y síntomas constitucionales que no son específicos, signos y síntomas gastrointestinales y extrahepáticos. Esta fase preictérica dura alrededor de 3 a 4 días y se presenta dependiendo del periodo de incubación del diferente tipo de virus de la hepatitis. Los signos y síntomas constitucionales no específicos integran malestar, fatiga y fiebre leve que no asciende de los 40 grados. Los signos y síntomas gastrointestinales, dentro de estos encontramos anorexia, náusea, vómitos, alteraciones del olfato y el gusto. Aquí se caracteriza por una aberración al café y al tabaco. En la exploración vamos a encontrar hepatomegalia y esplenomegalia, así como dolor referido en el cuadrante superior derecho, en la zona hepática. Vamos a encontrar que el paciente va a referir una zona hepática sensible y dolorosa. Los signos y síntomas extrahepáticos vamos a tener cefalea, fotofobia, tos, coriza, o sea, signos de resfriado, mialgias, erupción cutánea urticarial, artralgias o artritis, y esta se presenta más en los casos de hepatitis B y son en el 10% a 15% de los pacientes. Rara vez podremos encontrar hematuria y proteinuria, pero la hematuria puede ser más microscópica y esto lo detectaríamos por exámenes de orina. La fase ictérica va de 1 a 4 semanas y esta se caracteriza por ictericia, poluria, acolia, prurito y petequias, y en casos graves de hepatitis aguda vamos a encontrar equimosis y sangrado, así como edema y ascitis. La ictericia sabemos que es la coloración amarillenta de los tegumentos y mucosas, lo vamos a ver bien en la esclera. La poluria es la presencia de urobilinógeno y bilirrubina en mayor cantidad en la orina y vamos a tener una orina oscura de este color. Y la acolia va a ser la presencia de heces descoloridas, blancas, que puede ser diarrea o normal. Esto no infiere, pero la coloración es la que vamos a ver. El prurito y las petequias son un signo que es más abundante en la hepatitis B. Y en la fase de convalecencia va a haber una desaparición de estos síntomas y una mejoría gradual, pero en los laboratorios vamos a ver que hay persistencia en las pruebas de función hepática. Entonces, como sabemos, nos estamos enfrentando a diferentes virus hepatótropos que varían en su presentación clínica. Normalmente el inicio de la hepatitis A y E es abrupto, pero el de la hepatitis B, C y D es insidioso. Eso quiere decir que el establecimiento de sus signos y síntomas es tardado. La artralgia y la erupción son poco comunes en la hepatitis A, C y D, pero son comunes en la B y en la E. La fiebre alta es poco común en la hepatitis A y en la B y en la C, pero es común en la D y en la E. Las náuseas y vómitos es común en todas estas. La ictericia varía por los grupos de edad en la hepatitis A y es poco común en los niños, aunque puede presentarse. Es menos común que la hepatitis A en la hepatitis B
y es poco común en la hepatitis C, es común en la D y en la E. El periodo de incubación lo tienen variado y es menor en la A, que tiene una media de 30 días, pero sus signos y síntomas se pueden presentar de 15 a 50 días. La B tiene una media de 80 días para la presencia de sus signos y síntomas, la C 50 y la D varía de 15 a 64 días. La hepatitis E tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días y su media es de 40 para que se establezcan los síntomas. Aclaro. Entonces comenzamos con la fisiopatología de la enfermedad y debemos conocer la patogenia de nuestros diversos agentes etiológicos, los virus hepatótropos. El virus de la hepatitis A entra por la boca, o sea, tiene un acceso oral a través del tubo digestivo y atraviesa para entrar a la circulación, y este se replica lentamente en los hepatocitos y en las células de Kupffer sin producir efectos citopáticos manifiestos, es decir, los mecanismos de daño del virus no producen efectos dañinos a la célula, sino que el daño se produce por las respuestas inmunitarias celulares, o sea, citotóxicas y humorales de anticuerpos que se presentan frente al virus. Entonces este virus se excreta por la bilis y en las heces va a haber alto contenido viral. En el caso de la hepatitis B se da cuando los virus se replican en los hepatocitos y tienen lugar efectos citopáticos mínimos. El cccDNA o ADN circulado covalentemente puede permanecer en los hepatocitos permanentemente si la enfermedad no se resuelve. Es decir, este cccDNA se cierra por una ligasa y se une a nuestro cromosoma, y si la respuesta inmunitaria celular es ineficaz, puede permanecer ahí toda la vida. Inicialmente nos va a dar un cuadro agudo y puede verse la curación en sujetos sanos, pero en el caso de una respuesta inmunitaria celular limitada o ineficaz, este no puede eliminarse completamente y quedan los cccDNA en nuestros hepatocitos y se vuelve un cuadro clínico crónico con síntomas leves. Y si el agente delta o el agente de la hepatitis D se aúna a la hepatitis B, puede dar casos de hepatitis fulminante y empeorar la aparición de carcinoma hepatocelular primario y cirrosis. En el caso de la hepatitis C, el virus invade e infecta los linfocitos B, T y los monocitos en la sangre periférica y avanza a su principal sitio, al hígado. El hígado se infectan los hepatocitos. Normalmente vamos a ver que la infección sintomática se presenta en alrededor del 20 al 30% de los infectados, y de estas infecciones agudas el 75 al 85% se cronifica, y esto está dado por una respuesta inmune ineficaz, como es el caso de la hepatitis B. Si se elimina correctamente el virus, puede curarse, pero si no, puede desarrollar una hepatitis fulminante, complicación de una hepatitis aguda. La hepatitis crónica activa nos va a dar manifestaciones extrahepáticas y complicaciones como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, que aumenta su incidencia de 1 o 4% por año. En el caso de la hepatitis D, este sí produce un efecto citopático directo. Ya vimos que se necesita de la hepatitis B para poder infectar a nuestro paciente. Entonces, el agente delta combinado con la inmunopatología subyacente a la hepatitis B nos va a causar un efecto de daño en nuestros hepatocitos. Y como les mencionaba, el virus de la hepatitis D
necesita del antígeno de superficie de la hepatitis B para que éste pueda introducirse a los hepatocitos y así replicarse. Antes de continuar con el siguiente esquema de fisiopatología, vamos a repasar un poco de fisiología. El metabolismo del grupo hemo es necesario para entender el siguiente esquema de fisiopatología. Entonces, sabemos que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días y se lisan en el sistema retículo endotelial. Al ser liberado el grupo hemo, que se obtiene de los eritrocitos y de otras proteínas como la mioglobina, este es fagocitado por fagocitos mononucleares y dentro de él se llevan a cabo procesos de oxigenación y reducción para producir bilirrubina, en este caso bilirrubina indirecta o no conjugada. Los primeros pasos se llevan a cabo en el fagocito y la bilirrubina es liberada a la circulación y se une a la albúmina. La albúmina impide su difusión a los tejidos porque nada más se produce la bilirrubina y esta se une a la albúmina. Entonces, al llegar al hepatocito, esta se conjuga con ácido glucurónico para formar bilirrubina conjugada, que tiene el nombre de glucurónido de bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina conjugada se excreta en la bilis. Esta bilirrubina conjugada se convierte en urobilinógeno por la presencia de enzimas microbianas. Entonces, las bacterias van a convertir la bilirrubina conjugada, que es bilirrubina directa, en urobilinógeno. El urobilinógeno se va a convertir en estercobilina y le dará la coloración amarillenta café a las heces. El urobilinógeno se va a absorber de igual manera por la circulación enterohepática, es decir, este urobilinógeno va a difundir a la circulación y va a ser excretado por la orina, o sea, por el riñón, y en la orina vamos a hacer presencia de urobilina. Entonces, la bilirrubina directa es la bilirrubina conjugada y la bilirrubina indirecta es la bilirrubina no conjugada que se encuentra en el plasma y la bilirrubina directa se excreta. Vamos con la fisiopatología general de la hepatitis viral. Como es de costumbre, empezaremos desde el centro a la periferia con los puntos adyacentes. Sabemos que la infección por virus hepatótropos crea una respuesta inmune de tipo celular, o sea, citotóxica, y de tipo humoral, o sea, por anticuerpos que intentan destruir a las células infectadas por el virus. Entonces, esto causa un daño a los hepatocitos, aunado a los efectos citopáticos directos del virus sobre la célula. Provocan la necrosis de los hepatocitos, que esto se verá con un patrón de citólisis en las pruebas de función hepática que explicaremos en el siguiente esquema. Entonces, sabemos que los hepatocitos son células principales del hígado que están encargadas de la producción de proteínas importantes, de la desintoxicación, así como de procesos bioquímicos como la transaminación. Entonces, cuando hay una decadencia de estos, empezamos a tener datos de insuficiencia hepática que pueden culminar con una hepatitis fulminante. Entonces, los datos de insuficiencia hepática se van a ver representados por la producción deficiente de factores de la coagulación K dependientes, o sea, dependientes de vitamina K para su síntesis. Esto lo vamos a ver porque el hígado produce 11 de los factores de la coagulación y en los laboratorios los tiempos de coagulación se van a ver prolongados. El INR, que sus rangos normales son menores a 1, se va a ver aumentado 1.5 o más. El tiempo de protrombina, que sus valores normales es de 10 a 14 segundos, se va a ver prolongado. Otro punto importante
es la producción deficiente de proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. La albúmina se encuentra en rangos normales en el plasma de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Entonces, al haber una producción deficiente de esta, tendremos hipoalbuminemia. La albúmina crea algo que se llama presión oncótica o presión osmótica coloidal en el plasma. Esto ayuda a mantener los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Al verse disminuida esta, los líquidos van a ser extravasados por la presión hidrostática. Entonces vamos a ver signos de ascitis y edema. Entonces, el siguiente punto es que la consecuente respuesta inmune va a causar una proliferación de linfocitos a nivel hepático y se van a ubicar primordialmente en los lobulillos, causando una infiltración panlobular de mononucleares. Esto va a impedir la secreción adecuada de bilirrubina conjugada y va a causar una colestasis intrahepática, puesto que la bilirrubina conjugada debe ser excretada hacia las vías biliares, pero su impedimento va a causar que ésta retorne a la sangre causando una hiperbilirrubinemia. Este es otro punto que marcaremos en el siguiente esquema y va a contribuir a la ictericia. El siguiente punto de la fisiopatología es el depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Este proceso se va a ver más marcado en hepatitis B, ya que sus antígenos de superficie y antígenos nucleares producen complejos inmunes. El depósito de estos complejos inmunes en la membrana sinovial causará artritis y artralgias, y en la piel rash cutáneo. La respuesta inmune normal los inmunocomplejos en la sangre va a causar fiebre. Entonces, esta respuesta es una respuesta de hipersensibilidad tipo 3. De igual manera, como medida para tratar de eliminar el virus, habrá una hiperplasia linfoide. Sabemos que el virus de la hepatitis A se replica principalmente en células de Kupffer y en los hepatocitos, pero los otros virus igual utilizan células del sistema linfoide. Entonces, esa hiperplasia va a aumentar el número celular y el tamaño del tejido y subsecuentemente el tamaño del órgano. Nos va a dar los signos clínicos de hepatomegalia en mayor medida y esplenomegalia en menor medida. La hepatomegalia podemos detectar un hígado palpable en el reborde costal derecho y este puede ser doloroso y sensible, puesto que el proceso inflamatorio le causará molestia a nuestro paciente. Como últimos puntos tenemos que la lesión hepática prolongada en la hepatitis crónica va a provocar la fibrosis del parénquima hepático. Los procesos inflamatorios que se llevan a cabo van a desarrollar a la larga la cicatrización del tejido hepático y nos llevará a una cirrosis, y con la presencia del ADN viral que puede ser oncogénico, vamos a desarrollar carcinoma hepatocelular primario, una complicación de malignidad que puede estar o no relacionado con la cirrosis hepática. En el caso de la hepatitis B puede haber carcinoma hepatocelular sin cirrosis hepática. Y continuamos con el siguiente esquema. Continuamos con el esquema de fisiopatología del síndrome ictérico hepático. Sabiendo ya el metabolismo de la bilirrubina, que se da por la degradación del grupo hemo, podemos entender que este diagrama explica la constelación de signos y síntomas presentes en la hepatitis viral aguda, y las flechas moradas indican el proceso ya mencionado, de donde la bilirrubina no conjugada va a la circulación general y es captada por los hepatocitos, pero al no haber un funcionamiento hepático normal por la decadencia o la necrosis de los hepatocitos, esta no puede conjugarse, o sea, no puede absorberse y va a aumentar en el plasma. Y vamos a ver
el aumento de la bilirrubina no conjugada en el plasma nos va a dar una ictericia en piel y mucosas. Ya había mencionado que normalmente no se da esto porque la albúmina capta a la bilirrubina e impide su difusión a los tejidos, pero cuando ésta supera valores normales, ésta se difunde a tejidos y da una coloración amarillenta. Esto lo podremos observar en las pruebas de función hepática como una hiperbilirrubinemia, pero en este caso es una bilirrubina indirecta que va a estar aumentada. Los valores normales de bilirrubina indirecta son de 0.2 a 0.9 miligramos por decilitro, mientras que los de bilirrubina directa son de 0.1 a 0.4 miligramos de decilitro, y los valores de la bilirrubina total son la suma de estos en un rango que va de 0.3 a 1.3 miligramos por decilitro. Sabiendo que el funcionamiento hepático anormal está dado por la necrosis de los hepatocitos, en los laboratorios vamos a presentar un patrón de citólisis, que es el aumento de las enzimas hepáticas, alanino-aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, que normalmente se encuentran en valores menores a 40 unidades por litro. Entonces, puse doble flecha en la alanino-aminotransferasa porque esta se aumenta con mayor avidez en el daño hepático, ya que se encuentra en mayor medida en el tejido hepático, y la aspartato aminotransferasa se encuentra en otros tejidos. Entonces, ya sabemos que la colestasis intrahepática va a condicionar el aumento de la bilirrubina conjugada a nivel plasmático. Normalmente sabemos que la bilirrubina conjugada debe ser excretada al duodeno, reabsorberse por la circulación intrahepática y volver a la circulación general, excretarse en la orina. Entonces, esta reabsorción de bilirrubina conjugada a la circulación nos va a dar un aumento de esta en la orina. Entonces, puede o no aumentar, por eso se menciona aquí que hay una presencia de urobilinógeno variable en orina, y vamos a ver que va a haber igual presencia de bilirrubina en orina. Esto en la clínica vamos a ver que el paciente va a orinar oscuro, que se denomina coluria. De igual forma, cuando la bilirrubina conjugada no puede excretarse de manera correcta en el intestino y no puede convertirse en urobilinógeno por la acción de las enzimas bacterianas, entonces la decadencia de bilirrubina conjugada va a disminuir el urobilinógeno fecal. Este se puede encontrar normal o disminuido dependiendo del avance de la afección. Entonces, el urobilinógeno, sabemos, le da el color a las heces cuando se convierte en estercobilina, y vamos a ver que pueden hacer presencia de heces normales o hipocólicas, heces disminuidas en su coloración, o acolia, que es cuando estas salen blancas o sin coloración, la coloración normal que vemos. Es necesario recalcar que las pruebas de funcionamiento hepático y la exploración física son importantes para el diagnóstico de la enfermedad con base en su fisiopatología.